Señores y señoritas, el día de hoy vamos a ver un terror analógico muy bueno del creador Undead Captures, llamado como The Enigma Tapes, serie la cual seguiremos en este canal dividido en capítulos, todo esto desde la perspectiva de la Fundación SCP y de los habitantes de un pueblo. Así que les aseguro que va a estar muy increíble. Pero antes de comenzar, si quieres ver más series de Analog Horror super chéveres, no te olvides de suscribirte y dejar tu like ahora mismo. Recuerda que me puedes seguir en mi Instagram, en donde subiré spoilers de próximas series y sobre todo hablar conmigo. Bueno, sin más que decir, comenta me gusta los gatos y disfruta del video. Nos presentan a la corporación Enigma, y lo que vamos a ver es un video dirigido al personal. Eso quiere decir que nosotros somos un nuevo empleado. Nos dicen que nosotros somos una de las pocas personas seleccionadas para unirse a la prestigiosa corporación Enigma. Como es usual, nos amenazan de bonita manera como nuestras mamás, que si filtramos esta información, pues no esperemos seguir en este mundo, recordándonos que busquemos un lugar en donde estemos completamente solos. La Corporación Enigma es una organización que se dedica a resolver asuntos de importancia nacional y mundial, abarcando los ámbitos de la investigación, seguridad e inteligencia. Además, que nos mostrarán conocimiento clasificado que cambia la forma en la que vemos nuestro mundo. Realmente el objetivo de esta corporación no se basa en la curiosidad, sino en la protección, ya que durante más de 5 décadas se ha hecho miles de operaciones encubiertas, siendo ellos la primera y la última línea de defensa entre la humanidad y lo inexplicable, teniendo la tarea de monitorear, contener o eliminar amenazas que desafían las leyes de la naturaleza o provoquen pánico masivo. Algo pues muy razonable si les soy sincero. A estas criaturas se les denomina como ENC, clasificaciones de números enigma o simplemente bichos feos. Cada ENC representa una entidad, anomalía o fenómeno único localizado en distintas partes del mundo, además de que se los clasifica con un nivel de riesgo, ya que según su nivel se siguen ciertos protocolos para poder contenerlos o eliminarlos. Los ENC pueden ser desde criaturas hasta objetos que no se pueden comprender. Obviamente no todos son malos, algunos simplemente quieren estar tranquilos sin molestar a nadie. Nuestro papel principal es ser un supervisor, llamándonos como un guardián de la existencia continua. Sé que suena exagerado, pero hasta cierto punto tiene razón. Cada base que tiene esta organización tiene una especialidad. En donde nosotros estaremos es llamada como la base 12, enfocada principalmente en una clase de ENC. Cada una de estas criaturas se catalogan según su inteligencia, fuerza y los recursos de contención necesarias. En base a esto se les dará su rango respectivo. Los catalogados como seguros son anomalías que representan una amenaza mínima o nula. Algunos de ellos pueden ser cooperativos o beneficiosos para la humanidad. Lo único que se hace con ellos es observarlos. Sin embargo, nos recomiendan que no nos confiemos del todo, ya que al ser criaturas desconocidas, pues nunca se sabe cuál será su siguiente movimiento. O sea, que ni siquiera confíes en los de rango verde. Los de la clase Dracón son completamente hostiles hacia los humanos o cualquier otra forma de vida. Estas anomalías son muy peligrosas y a menudo inteligentes, aunque de por sí no se necesita un promedio tan grande de recursos para mantenerlos quietos. Los de la clase Tipón representan una amenaza a nivel de extinción, ya que se trata de anomalías que si no se controlan podrían provocar el colapso de ciudades, regiones o el sistema globales. Al ser altamente impredecibles se requieren muchos recursos para mantenerlos tranquilos, y a diferencia de las otras dos categorías, para las operaciones de contención se necesita la autorización de los activos con mayor cargo de esta organización, o sea que ya estamos entrando en las grandes ligas. La última categoría son los Obsidian, siendo anomalías que desafían las leyes conocidas de la física, doblan el tiempo o alteran la existencia misma. Su contención no es imposible, pero sí es muy difícil de efectuar.
ya que ni siquiera se tiene una forma en concreto de estas criaturas. Además que nos mencionan que el enfrentamiento con amenazas de clase obsidiana pues están estrictamente prohibidas. Nos mandarán a la división de investigación. Nuestro papel principal será observar, documentar y sobre todo analizar a estas anomalías. Pero a diferencia de las organizaciones de nuestro mundo, la organización Enigma sí se preocupa por nosotros, equipándonos muy bien con un traje de seguridad, llamado como Helm. También nos dará una tarjeta de nivel 1, ya que al ser nuevos en la base 12, pues como que no nos tienen tanta confianza. Lo común, creo yo. Pero si seguimos chambeando de la mejor manera, nos darán más beneficios según nuestros años vivos. Digo, en la empresa. De por sí las investigaciones que nos van a asignar son de clase segura y de clase dracón. O sea, trabajo fácil entre comillas. Pero esto no es todo, ya que en algunas investigaciones vamos a necesitar de ayuda de ciertos individuos humanos, llamados como la clase X. Estas personas han sido condenadas a muerte o a cadena perpetua. Estas personas están siendo monitoreadas las 24 horas del día, y la mayoría de ellas desconocen el motivo de lo que les va a pasar. Aunque se les podría considerar basura sin más, los de la clase X son individuos vitales, ya que sin ellos las investigaciones sobre cómo enfrentar y desarrollar estrategias contra las anomalías, pues simplemente no existirían. Nuestra responsabilidad no es la crueldad, es descubrir, ya que a través de la disciplina, la ética y la observación se podrá crear un mundo más seguro. Nos recuerdan por última vez que recordemos los protocolos, nuestro entrenamiento y sobre todo respetemos lo desconocido. Bienvenido o bienvenida a la Corporación Enigma. Iniciación a la base 12, completa. Durante la mañana, un noticiero nos explica que se ha hecho un descubrimiento muy aterrador. Todo esto en el pueblo de Redwood, en Tennessee. Se registró que todas las personas que vivían en ese lugar no se las volvieron a ver. El Ranger Olson menciona que en estos 40 años que ha estado cuidando el pueblo, nunca se ha registrado algo de esta magnitud. A su vez, un periodista independiente llamado como Ian Carwell menciona que cuando escucharon el informe por primera vez, tenían la teoría de que el culpable era un desastre natural o tal vez un asesino en serie. O sea, que nadie sabía qué demonios estaba pasando. Pero entre todo este revuelo, capturaron a un sospechoso. El oficial Mark Jason lo encontró cerca de Alphin Road, con diversos cortes cubiertos de sangre y totalmente desorientado. Identificado como Dave Murphys, de 27 años, un conocido narcotraficante que enfrentaba 27 cargos de denegamiento masivo. Una serie de personas querían que este criminal fuera sentenciado con pena de muerte, ya que según lo que se le acusaba, es digno de ser tratado como un monstruo. Carwell menciona que el caso ya estaba cerrado, hasta que salieron unas fotos, lo que provocó que el ojo público entre en un cúmulo de dudas. En la entrevista que le hicieron a Dave, él no sabía cómo explicar qué les pasó a todas esas personas, quedándose callado en todo momento. Le preguntan al oficial Mark si acaso él siempre lleva su arma, a lo que él responde que desde que vio esas fotos, siempre la va a llevar cargada. Después de unos días, por fin salió el recuento de las víctimas, siendo 32 muertos y ningún superviviente. Pero esta cifra podría cambiar en los próximos días, ya que sigue en aumento. La policía comenzó a ampliar la zona de búsqueda, pasando de 2 a 10 millas desde el pueblo. Lo que se encontró solo fue cuerpos muy poco reconocibles. La policía llamó este caso como la masacre de Redwood y solicitó a los residentes de ciudades vecinas a permanecer dentro de sus casas. Si ven alguna actividad sospechosa, que lo reporten sin dudar. En la mañana del 11 de agosto, Redwood tenía una población de 73 habitantes, pero ahora no tiene ninguno. Volvemos con Carwell. Él dice que es casi imposible comprender que uno de los asesinos más grandes de la última época no haya sido cubierto por ningún medio nacional. La mayoría de los restos ni siquiera los encontraron completos, solo eran restos de ropa. Pero lo más curioso es que estas marcas eran de arrastre, extendiéndose a más de 1 milla dentro del bosque. La mayoría de ellos provenían de casas y tiendas, además de que parecía que hubo un tiempo en que estos
estos cuerpos estuvieron apilados. Todo esto apunta a que posiblemente usaron este pueblo para hacer un tipo de experimento extraño, ya que según las palabras del mismo oficial Mark, la policía nunca ha estado presente y únicamente lo tenían a él como cabeza de investigación y acción. Además de que cuando pasaba algo fuerte entre comillas, lo único que se hacía era mostrarle un informe para cumplir con el protocolo. O sea que era tan poco la importancia que se le tenía a este pueblo que literalmente por más que alguien desaparecía, simplemente lo registraban, lo buscaban por un rato y ya. Fin de la historia. Lucas Truman fue la persona que encontró a Dave Murphy mal herido en la carretera. Él narra que por poco lo atropella, ya que este criminal se desplomó enfrente de su auto. Lucas creía que esta persona pasó por una zona de guerra o algo por el estilo, ya que se veía muy mal herido. Cuando lo llevó al pueblo fue trasladado a un hospital y después puesto bajo supervisión de la policía. El sheriff describe a Dave Murphy como un asesino potencial. Y bueno, no es para poco. O sea, este señor tampoco es un pan de Dios, ya que Dave tenía antecedentes con pandillas y drogas. Eso hace que la teoría de que él sea el culpable de la masacre solo sea más creíble. Y aunque no lo crean, este criminal trabajó como repartidor de comida para unos ancianos los cuales están en la lista de desaparecidos. El sheriff dice que no los están arrestando por su pasado, ya que él es fiel creyente en que las personas pueden cambiar con el tiempo. La verdadera razón de su arresto es porque estaba cubierto de sangre que le pertenecía a 10 víctimas diferentes. Ok, si yo fuera su abogado diría algo como... La verdad no sé. Coloquen en los comentarios cuál sería la excusa perfecta. Y el primer chistoso que diga que estuvo con su mes lo baneo. Como es común en estos casos, las teorías locas y la información falsa comenzaron a aparecer. Entre ellas mencionaban que Dave Murphy manejaba un pasado muy oscuro, que provenía de una familia que adoraba al chamuco y a monstruos de otro plano. Junto a esto también se registró la opinión pública. Mi novia, la señorita Erin Grant menciona que los pandilleros no deberían de ser permitidos en los pueblos y encarcelados al primer error. En cambio, Brian Lane tiene una postura más errática. Él prefiere que se utilice un método más tradicional, o sea, justicia por propia mano. Carwell menciona que Dave es un ejército dentro de un solo hombre, ya que es imposible entender cómo eliminó a un pueblo entero de la noche a la mañana. Además que según los análisis de los cuerpos, no se tiene registro alguno de un arma que pueda hacer tales heridas, considerando la opción de que usó lobos grandes o algún animal, ya que el radio de las heridas parecían mordeduras. Y para complicar más las cosas, el propio Dave tenía heridas similares. Todo esto hizo que Carwell sea fiel a su teoría de que no fue obra de una sola persona. Además de que investigó a tal profundidad a este hombre que se dio con la sorpresa de que no era ningún criminal. Eso solo era parte de su pasado. Dave tenía una vida tranquila y solo se dedicaba a trabajar como una persona normal, a lo que quiso saber qué es lo que se habló en la entrevista cuando lo capturaron, pero como era propiedad del gobierno, esto era imposible, hasta que le llegó un paquete que contenía una cinta. En ella, este hombre dice que conocía a cada una de estas personas, ya que vivían con él en el pueblo, pero simplemente no parecían ellos mismos, parecían otras personas. Lo que nos cuenta la oficial es que no mostraba algún sentimiento de ira o frustración, solo estaba asustado. Dave recalca que le da igual que le pase ahora mismo, ya que todavía ellos están afuera. Ojo, ellos. Y al menos ahora él se encuentra a salvo. Pero entre tanto revuelo aparece una pista clave, la cámara que usaba Dave, ya que su pasatiempo principal, aunque no lo crean, era fotografiar el paisaje y los bosques del pueblo. La cámara fue encontrada junto a él cuando Lucas Truman lo ayudó, quedándose en su remolque. Cuando lo llamaron, Lucas les mencionó que la cámara aún seguía en la parte trasera del carro, ya que no quiere saber qué atrocidades se encuentran dentro de ella. Y lo único que les pide para darles la cámara es que borren su nombre de todo este caso. ¿Y qué creen que pasó? Su nombre aparece en primera plana. Después de que recibieran este mensaje por parte de Lucas, no se le volvió a contactar. Y 3 días después, su remolque fue encontrado tirado en plena carretera.
Pero no todo estuvo perdido, ya que 2 semanas después a Carver le llegó otro paquete. Adentro contenía un rollo de películas sin revelar, y lo que se creía que eran cuentos de hadas provenientes de un loco pasó a ser el único registro de un hombre que se encargó de documentar qué demonios pasó en su pueblo. Las fotos parecían que Dave estaba siendo perseguido por algo o alguien, a lo que llamaron a un experto para que cuente su opinión, llamado como Richard Williams. Este hombre dice que el desenfoque de los bordes no se logra con simples ediciones pequeñas. Nos explica más detalles técnicos, pero su conclusión es que estas fotos son 100% originales, y sea lo que sea que se encuentra dentro de ellas, causará que no puedan dormir por mucho tiempo. Siguiendo con la entrevista, le preguntan a Dave sobre qué estuvo haciendo esa noche. Él responde que estuvo en la casa de los Anderson, una pareja de ancianos que vive cerca de las afueras de la ciudad, y los ayudó a arreglar la luz del porche. Después de eso se fue a su casa. Pasaron unas horas. Dave estaba configurando su nueva cámara, pero de un momento a otro se escuchó golpes en la puerta. Cuando se acercó a ver quién era, no lo reconocía al principio, pero se dio cuenta que era Michael Zenos. La señorita oficial le pregunta sobre el por qué no lo reconoció, a lo que Dave en un tono muy triste le dice que estaba empapado de sangre y a su vez agarrándose el cuello. Él trató de ayudar al muchacho, pero se dio cuenta que ya estaba muerto. Le preguntan cómo supo con seguridad que estaba muerto. Él responde que simplemente no tenía pulso. La oficial le dice que ahora las cosas se complican mucho, ya que ella no entiende cómo es posible que su cuerpo estando frío y sin pulso alguno le haya hablado, atribuyendo a que este escenario es una tontería. Dave dice que comprende la situación, pero que la voz de Michael no era una natural, era una voz que trataba de imitarlo, pero que no sabía hablar correctamente. Después de eso agarró sus cosas y se dirigió al pueblo, a lo que nace la duda sobre si tal vez Dave fue el que aniquiló a este muchacho. Pero entonces, ¿por qué no se fue a otro condado? Y en cambio se fue corriendo a pedir ayuda al pueblo. What the fuck is that thing? Fuck. Help. Someone help, please. Pero aquí aparece un personaje clave. Es un francotirador militar llamado Robert Aron, el cual se dedicaba a vigilar el bosque y ayudar a las personas que tenían algún problema con algún animal. Dave dice que no conocía a este hombre, pero según los registros, las autoridades dicen que entró en contacto con él esa noche, a lo que este extraño protagonista responde que fue directo a él porque el señor Robert siempre tenía un arma, mostrándonos una foto muy interesante, en donde este señor se estaba enfrentando con una extraña criatura. Eso quiere decir que a este punto de la historia, estas entidades ya estaban saliendo del bosque. Dave le dijo que lo acompañara al pueblo para pedir refuerzos, pero este señor le dijo que vaya solo y que los detendría el tiempo suficiente, siendo acorralado por un grupo de estas criaturas. Su esposa menciona que es imposible que su esposo haya sido derribado por una persona sin entrenamiento, a lo que el oficial también apoya esta idea. Lo que se descubrió en la escena es aún más confuso. No tiene sentido de que su camioneta esté intacta junto a su arma, y que lo único que se encontró fue rastro de que su cuerpo fue llevado hacia el bosque. Dave llegó al pueblo aproximadamente a las 8 de la noche, y en este lapsus de tiempo se pudo identificar que lo que lo estuvo persiguiendo ya se encontraba en el pueblo. Dave declara que cuando trató de buscar ayuda, vio a demonios que corrían por todas partes tratando de exterminar a cualquier persona que tratara de huir o defenderse. La policía menciona que este sujeto nunca portó un arma, lo único que tenía encima era su cámara y unos cuantos rollos de video, que mientras trataba de escapar intentó tomar evidencias de lo que estuvo pasando en ese momento, pero llegó a un punto en donde pudo reconocer a viejos amigos, los cuales pertenecían a su ex pandilla y que ahora vivían en el pueblo para alejarse de la mala vida. Bueno, como es normal, los jueces dudaron de que esto último haya sido una coincidencia, declarando que esto es una trampa y una defensa muy tonta, llegando a la conclusión de que estaban en esa ciudad para terminar un trabajo como los criminales que siempre fueron. Dave defendió la integridad de sus amigos,
ellos, ya que ellos ya no estaban en malos pasos y lo único que hicieron era tratar de defender el pueblo, o sea, su nuevo hogar, pero que mientras hacían esto, fueron destrozados. Dejándonos bien claro que por más que 3 personas les estén disparando a estas cosas, las balas no las detienen, solo las enfurecen más. La policía dice que siguió los pasos que Dave había hecho. Parecía que él tenía un plan, pero 2 cuadras más adelante algo cambió. Dave se dirigió a un teléfono público con tal vez la intención de advertir a alguien o a pedir ayuda. Pero para su mala suerte, el pueblo estaba tan desactualizado que la mayoría de líneas estaban muertas, podridas o desconectadas desde hace mucho tiempo. De esto nacería el por qué no llamó a la policía en primer lugar. Pero se pudo recuperar la grabación de una llamada ocurrida esa misma noche. Hello? Hello? There's something in the street. It's got... I don't even know what it is. It's not... Oh my God. It's looking right at me. No, 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 get back! Get back, no! 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 Dave fue acusado por todas las muertes en Redwood, desde las más extrañas como los cuerpos encontrados en los tejados hasta los que se encontraron en los callejones. Todas estas víctimas mostraban daños muy severos en sus cuerpos. Era imposible que una sola persona común y corriente las haya provocado. Es más, hasta se mencionó que ningún animal en nuestro mundo pudo haber creado tal escenario, ya que muchas partes y tejidos de los cuerpos se encontraban en las ramas de lo más alto de los árboles. Se menciona que muchas familias lamentablemente fueron encontradas muertas dentro de sus casas las cuales no presentaban intento alguno de entrada forzosa, o sea que estas familias decidieron acabar con ellos mismos antes de afrontar a las criaturas que estaban arrasando el pueblo. Según el reporte, Dave se estaba dirigiendo a un lugar en particular, no estaba deambulando a lo loco, él quería llegar al bar del pueblo, lugar en donde se encontraba a todo tipo de personas, pero que todos ellos tenían una misma característica: portaban armas, siendo considerado el lugar más seguro de la ciudad durante el ataque. A la mañana siguiente se descubrió que durante la masacre habían unas 30 personas dentro del bar, entre hombres y mujeres, los cuales si querían te podían romper el brazo. Dave cuenta que mientras se preparaban para resistir, lograron rodear a una de esas criaturas, pero para cuando se dieron cuenta, llegaron más de ellos, y todo se fue al demonio. El sheriff dice que algunos de los cuervos presentaban disparos en la espalda, atribuyéndole toda la culpa a Dave y a su pandilla, pero el 90% de estas personas presentaban cortes imposibles de recrear, a lo que por si no se dieron cuenta, es obvio que el sheriff está trabajando para la corporación Enigma, ya que él siempre trata de atribuirle la culpa a nuestro protagonista, por más de que la situación no tenga sentido. Para fortuna de nuestro protagonista, logró salir por la parte trasera del bar, dirigiéndose a una pequeña casa, la cual le pertenecía a los Anderson, la pareja de ancianos que Dave ayudaba todos los meses. Pero cuando este hombre llegó a la casa, vio sangre por todo el césped, y a su vez un cuerpo tirado en la parte delantera. La puerta principal estaba completamente rota. Él comenzó a llamar a la señora Anderson, ya que quería asegurarse de que ella estuviera bien. Dave dice que escuchó su voz, o algo que trataba de sonar igual que ella. Cuando entró a la habitación principal, vio a una criatura encima del cuerpo de la señora Anderson. La oficial le dice que entonces, según su declaración, ¿por qué escapó al bosque después de eso? Y no regresó al pueblo a posiblemente buscar más ayuda. Dave le responde que hizo eso porque no quedaba nadie en el pueblo. Todo se quedó en silencio. No hubo disparos, no hubo gritos, solo un silencio que dejaba claro una cosa: aquellas criaturas habían exterminado a todo el pueblo, provocando el incidente de Redwood. Fuck.
have done this. Mrs. Anderson, are you in here? Speak up, please. Mrs. Anderson, it's Dave. I need you to speak up. We gotta get out of here. Some fucked up shit is going on right now. What the fuck? What the fuck are you? Espero que te haya gustado mi video. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su enorme apoyo. Un saludo especial a Anthrax Thorsen, 7 Real, The Perfect Hero, Jason Links, Jesus Christ, Francesco Mayorano, Atlas, El Patito Feo, Tomatote, Elías Santiago Verón Díaz, Emanuel Leiva, Dean Winchester, Charaline. Muchas gracias por ese enorme apoyo. Un abrazo y un gran beso a todos ustedes. Te quiero mucho, persona que miró todo el video. Yo soy Nolspad y el terror y misterio están detrás de ti.